La iglesia Santa María de la Vittoria es una pequeña basílica en Roma, en la Vía 20 Settembre. La iglesia se comenzó en 1605 como una capilla dedicada a San Pablo para los carmelitas descalzos. En su interior se encuentra el Éxtasis de Santa Teresa, también conocido como la Transverberación de Santa Teresa. Esta es un grupo escultórico en mármol, obra del escultor y pintor Gian Lorenzo Bernini, de estilo barroco. Fue realizada entre 1647 y 1651, por encargo del cardenal Cornaro. San Carlo alle Quattro Fontane, también llamada San Carlino por sus pequeñas dimensiones, es una iglesia construida entre 1638 y 1641. Fue diseñada por Francesco Barromini y encargo de la Orden de los Trinitarios Descalzos. La fuente del Tritón se encuentra en el Quirinal, cerca de la Fontana de Trevi. Fue realizada por el genial maestro del barroco italiano Gian Lorenzo Bernini y está ubicada concretamente en el centro de la plaza Barberini. En la fuente, el dios marino Tritón aparece lanzando un chorro de agua a través de una caracola, sentado sobre una enorme concha sostenida por 4 delfines. La Fontana de Trevi es la fuente más bonita de Roma. Con unas dimensiones de 20 metros de anchura por 26 metros de altura, es también la fuente más grande. Los orígenes de la fuente se remontan al año 19 a.C., época en la que la fontana constituía el final del acueducto Aqua Virgo. La primera fuente fue construida durante el Renacimiento, bajo las órdenes del Papa Nicolás V. El aspecto final de la Fontana de Trevi data de 1762 cuando, tras varios años de obras de la mano de Nicolás Salvi, fue finalizada por Giuseppe Vanini. Como curiosidad, el nombre de Trevi deriva de tre vie, 3 vías, ya que la fuente era el punto de encuentro de 3 calles. ¿Por qué siempre hay gente en la fontana lanzando monedas al agua y haciéndose fotos? El mito, nacido con la película 3 monedas en la fuente en 1954, dice lo siguiente: si arrojas una moneda, volverás a Roma. Si arrojas 2 monedas, encontrarás el amor con una atractiva italiana o italiano. Si arrojas 3 monedas, te casarás con la persona que conociste. Para que esto funcione, es recomendable lanzar la moneda con la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Como dato curioso, cada año se extraen aproximadamente 1 millón de euros de la fuente. Desde el año 2007, este dinero se utiliza con fines benéficos. La fuente de la Barcaccia es una célebre fuente de Roma de estilo barroco que se encuentra situada en Plaza de España. Esta obra fue encargada por el Papa Urbano VIII a Pietro Bernini, que fue ayudado en la construcción por su hijo Gian Lorenzo. La fuente, que representa una barcaza a medio hundir, fue realizada entre 1627 y 1629. El diseño está inspirado, según cuenta la tradición, en la llegada a la plaza de una barca durante la crecida del río Tíber, en la Navidad del 1598. La Piazza Navona es una de las plazas más famosas de Roma, que reúne esculturas, fuentes y edificios de gran valor artístico y supone un centro de la vida social, cultural y turística de la ciudad. Su principal atracción es la famosa Fuente de los Ríos, diseñada por Bernini. Esta fuente representa los principales ríos de los 4 continentes entonces conocidos. El Coliseo de Roma era un gran anfiteatro, el más grande e importante de todos los que han existido. En realidad se llama Anfiteatro Flavio, pero todo el mundo lo conoce como el Coliseo romano. Lo mandó construir el emperador Vespasiano en el año 72 después de Cristo, y se hizo en un tiempo récord. En menos de 10 años estaba terminado. En este coliseo se organizaban numerosos espectáculos. El más famoso es el de los gladiadores contra las grandes fieras. El Coliseo romano se usó durante muchos años para espectáculos, pero con el paso del tiempo varios terremotos destruyeron parte de su estructura. Llegó un momento en que no se reconstruyó y quedó en estado ruinoso. Como ya he dicho antes, los anfiteatros eran el lugar predispuesto para la gran representación de los juegos, y entre ellos sabemos que podrían estar incluidos los suplicios. Entre tanto, las persecuciones son delimitadas. Difícilmente podrían haber tenido lugar en un anfiteatro tan grande como el Coliseo. En el siglo X las persecuciones son muy importantes. Dicho anfiteatro había caído en decadencia.
Sin embargo, hay quienes piensan que el Coliseo romano es símbolo de martirio cristiano. El Vaticano es una ciudad-estado que se encuentra situada en el corazón de Roma. La ciudad del Vaticano es mundialmente conocida por ser el centro neurálgico de la Iglesia Católica. Para haceros una idea de las dimensiones del Vaticano, lo primero es pensar que se trata del estado más pequeño de toda Europa. Tiene tan solo 0,44 kilómetros cuadrados y entre sus murallas viven menos de 1000 personas. En un espacio tan limitado se encuentra la residencia del Papa, un palacio rodeado de jardines que pueden visitarse bajo reserva previa. ¿Qué ver en el Vaticano? En la ciudad del Vaticano hay 3 visitas que brillan con luz propia: la Plaza de San Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos Vaticanos, recinto en el que se encuentra la Capilla Sixtina. La Plaza de San Pedro es tal vez la plaza más conocida del mundo y una de las más bonitas. Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro es el edificio religioso más importante del catolicismo. En ella, el Papa celebra las liturgias más importantes y su interior acoge a la Santa Sede. Museos Vaticanos. Con más de 4 millones de visitantes anuales, los Museos Vaticanos son una de las principales atracciones turísticas de Roma. En su interior se encuentran miles de obras de arte recogidas por la Iglesia Católica Romana durante más de 5 siglos. Capilla Sixtina. Considerada como la obra maestra de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina es uno de esos lugares que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida. El castillo de San Angelo servía como lugar de refugio para los papas cuando el Vaticano estaba en peligro, con lo cual en Roma existe un túnel subterráneo que lleva a él. Comida típica italiana. Aquí tenemos los distintos tipos de pasta que se pueden observar. Aquí una apetecible pizza. ¿Quién no se comería una lasaña un cálido día soleado? La calzone es un tipo de pizza doblada. El risotto, un fresco arroz muy gustoso. Y por último, para el postre, la panna cotta. San Pedro. Pedro se llamaba al principio Simón, que en hebreo significa Dios ha escuchado. Era de Cafarnaún, que está alrededor del lago de Tiberíades. Era pescador y se dice que tenía una actividad bien organizada. Estaba casado y tenía una hija. Su hermano menor, Andrés, le había presentado a Jesús. Reconozco sin lugar a dudas que se trata de una pesca milagrosa. Toda la noche con las redes vacías y nada más llegar tú, maestro, se han llenado de peces. No sé de qué forma darte las gracias. Tal vez lo que deba hacer es darte parte de las ganancias. Gracias, Simón. No deseo convertirme en pescador. Soy yo el que te va a hacer pescador de hombres. No te entiendo. ¿Qué quieres decir con pescador de hombres? Ven, sígueme y lo sabrás. Simón abandonó todo y siguió a Jesús a todas partes. No estaba solo, sino con otros 11 hombres que también acompañaban a Jesús de Nazaret. La gente dice muchas cosas sobre mí, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón, yo te digo que a partir de ahora serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y además tendrás las llaves del reino de los cielos. Pedro quizá es la figura más humana que nos presentan los evangelios. Haría cualquier cosa por el Maestro, le sigue, le sirve, y es el que está más entusiasmado, pero también el más débil. A veces tiene miedo y no es capaz de dar testimonio de su fe con valentía, como por ejemplo la noche cuando prendieron a Jesús. Pero tú eres uno de ellos, te reconozco. Tú estabas con Jesús de Nazaret, lo seguías siempre. Es más, Jesús se dirigía preferentemente a ti. No es verdad, tú mientes. Me estás confundiendo con otro. Quizá, pero yo creo que no me estoy confundiendo.
Señor mío y Dios mío, perdóname, ¿qué es lo que he hecho? Sabías que yo te iba a traicionar. Pedro, después de la muerte y resurrección de Jesús, junto a Pablo fue un incansable organizador de las primeras comunidades cristianas, antes en Jerusalén, luego en Palestina y después en todo el mundo hasta Roma. Los Hechos de los Apóstoles nos informan de que Pedro, como había dicho Jesús, fue el punto de referencia de todos los cristianos de Roma que le aconsejaron dejar la ciudad para no caer preso. ¿Pero quién será? Ese parece Jesús. Sí, no hay duda. Es Jesús. ¿A dónde vas, Señor? ¿Dove vai? Quo vadis, Domine? Voy a ocupar tu sitio en Roma. Yo he dado mi vida por todos, sobre todo por los pecadores. Y los cristianos de Roma necesitan guía. Te ruego que me perdones otra vez, Señor. Volveré a Roma porque allí está mi puesto. En Roma, Pedro padeció el martirio. Hoy en ese lugar está la más famosa iglesia del mundo, donde el sucesor de Pedro sigue guiando a los cristianos del mundo entero.